Voy a iniciar la grabación. Buenos días, bienvenidos en este santo sábado. Pues Ya es feliz sábado. cuando, cuando uno escucha a un ponente por tanto tiempo, no sé cuánto tiempo tengamos aquí, un año, 2 años, tal vez ya le conocen su lenguaje, su forma de hablar, sus pensamientos, sus temas inclusive, aunque esto es muy extenso. Entonces hemos procurado llevar un tema diferente cada vez, llevar un tema diferente. La Biblia es tan extensa como toda la era de la existencia del hombre en esta tierra y, y lo que nos han hablado acerca de lo que sucede en el cielo es tan extenso que no terminamos. Entonces hemos tratado de hacerlo ameno, agradable, pues para que se extienda uno en esta ciencia que Dios ha establecido. Y pues vale la pena tocar muchos rubros. Hemos visto Daniel, todo el libro, muy buena parte de Daniel, todo el libro de Apocalipsis, las profecías y toda esta trama que se desenvuelve aquí en esta tierra desde Adán y Eva hasta nuestros días y lo que está por venir. Entonces es un tema extenso y pues hoy traigo un tema que Satanás trae, pues es el tema que quiere desechar la ley de Dios y ha usado un armamento muy interesante, es la unión iglesia y Estado. Y lo ha logrado porque ha trabajado por toda la historia de la humanidad para desechar la ley. Esa unión iglesia-estado, pues lo pueden ver reflejado, al menos en México, no sé, seguramente en los demás países, donde se encuentra el departamento de gobierno, oficinas de gobierno, a un lado está la iglesia y a un lado está el jardín de recreación o el atrio y el jardín de recreación. Y en todos los pueblitos menores, aún en la capital de la Ciudad de México, pues está la catedral y a un lado las oficinas de gobierno, porque la oficina de gobierno es la agencia sucursal de la iglesia. Esa unión iglesia-estado ha prevalecido desde siempre. Y este es el motivo de esta plática, para concientizarnos de algo que ya sabemos y realmente es aprender un tanto más. Efectivamente hay que aprender más, como lo hemos hecho de las Santas Escrituras, el mensaje, el lenguaje directo de Dios con nosotros, pero pues este reflejo para llevarnos a lo que hoy estamos viviendo de la unión Iglesia y Estado, que hoy día tiene su máximo poder como lo ha logrado en los grandes reinos antes de Cristo. Pues para continuar, los invito a pedir la dirección de nuestro Dios para, para que nos guíe en este tema de instrucción y alabanza a nuestro Dios. Los invito a postrarnos de rodillas. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Gracias, Padre mío, gracias por la vida que nos das, gracias por este santo sábado, Señor, que estamos aquí con los hermanos reunidos, aunque es por este medio, pero somos tu iglesia que quiere servirte y alabarte, Señor. Bendícenos, guíanos en nuestro mensaje, guíanos en esta instrucción de este día, Señor, y que las palabras realmente sean dirigidas por tu Espíritu Santo, Señor, para instrucción y para entendimiento de lo que tú has escrito para nosotros. Quédate con nosotros, bendícenos en este santo sábado y bendice a las familias de todos los que aquí están y los que nos escuchen. Quédate con nosotros, Señor. Todo esto te pedimos en nombre de nuestro amado y bendito Salvador, Cristo Jesús, que sea la honra y la gloria por todos los siglos. Amén. Muy bien, hermanos. Pues bueno, Amén. Se corta un poquito, hermano. bueno, pues sí, empezamos. Entonces, ¿alguien quiere dar algún comentario antes del inicio? Hermano, ¿va a continuar el tema de la semana pasada o es otro nuevo? Ese es otro nuevo, es cierto, no continuó el tema de la semana pasada. Este es otro nuevo que me atrajo mucho, pero el otro lo dejamos para la siguiente semana. Buena anotación. Como doy en dos lugares, luego a veces me confundo. Que elija, está bien, hermano.
Este está bonito. Y bueno, el objetivo de esto es esa unión iglesia-estado que va dedicada únicamente a establecer la ley dominical, que es el sello, el cierre del cinturón para su objetivo de derrumbar la ley de nuestro Dios y que pues prácticamente lo ha logrado. La iglesia católica pues no conoce la ley de Dios, tiene una ley de un catecismo que no corresponde completamente Se a lo que corta mucho. seguramente el internet y eso. hermano. Ujú, es posible porque estoy en un lugar donde se supone que hay un buen internet. Ujú, así es que es el temporal. No sé si los demás se les escucha cortado. Sí es, hermano, casi no se Híjole. Voy a reiniciarlo a ver si le esto. escucha. Ay, hermano, a veces no pasa como la otra vez. Sí, y ahora no me puedo Muevan. mover porque estoy en Guadalajara y estoy en el centro de Guadalajara y en un lugar donde hay internet. Entonces, ahora sí no sé para dónde correr. Allá en Morelos ya. Ah, Allá en híjole. Morelos ya sé que voy a Cuernavaca y tengo buen internet, pero aquí no hay dónde ir. Entonces no sé qué hacer. Pues si esto persiste, pues voy a tener que suspender. Me avisan, por favor. Entonces, este objetivo que ha tenido la iglesia, pues lo ha logrado. La iglesia católica no conoce los mandamientos. El título del tema, hermanito. Este, es que no lo he incluido, tiene razón, no lo he incluido, lo voy a reflejar en este momento, las imágenes que no les estoy transmitiendo. Aquí está. Y ahí lo tienen. Historia de la Unión Iglesia-Estado, cuyo fin es la ley dominical. Este es el título. Y entonces la Iglesia Católica no ha logrado comprenderlo porque le escondieron los mandamientos dirigidos, es prácticamente el segundo y el cuarto, el no te hagas imágenes delante de mí y acuérdate del sábado, no lo conocen, porque les dieron un catecismo en vez de la ley. Entonces, como el Satán sabe que con un mandamiento faltas a todos, como dice Santiago 2:10, también pues con eso tiene metido a un pueblo en idolatría y en no respeto del santo sábado. Las iglesias cristianas, como lo hemos reiterado aquí, pues creen que ya no están bajo la ley, que no es necesario guardar la ley, desechan la ley de su legislador y en ese momento están desechando a su legislador y creador. Y el ateo pues no le importa respetar la ley de Dios porque él no cree en nada y es lo que ellos han logrado. Ellos lograron a través de este sistema de control de la educación, a través del Estado, la Iglesia influyendo en el Estado, estableciendo centros de educación mundial, pues ha adoctrinado a todas las naciones y entonces los ha enseñado a aprender teorías, aprender definiciones sin necesidad de pensar, sin necesidad de argumentar cosas más que apréndete la descripción y con eso pasas el examen y quedas adoctrinado y como empiezan a muy temprana edad, pues realmente quitarles esas definiciones tan atractivas como es la filosofía, la ética, la moral que ellos han definido erróneamente, que es motivo de otro tema. Ellos han torcido completamente los mandatos de nuestro Dios y han hecho creer a la gente pues cosas en apariencia fascinantes que como lo describen sabios, pues entonces como los sabios lo han dicho, desechan lo que Dios estableció. Y eso es el motivo de este brazo tan fuerte que es el Estado usado por la Iglesia y por eso
Como dije al principio, la iglesia tiene a las oficinas del Estado a un ladito de ella, con terrenos pertenecientes a la iglesia. Entonces es un- una presencia que han tenido y que pues poca gente se da cuenta del, del poderío que tiene la iglesia. Acabo de venir a un congreso médico a Guadalajara y fue de llamar la atención que los objetivos del congreso, que son médicos, los objetivos vienen en latín, y la ceremonia de inauguración hubo guardia nacional cantando, tocando marchas para hacerle honores a la bandera y cantar el himno nacional, parando firmes a todos los asistentes, que eran más de 1000, parando firmes y cantando el himno, haciendo los honores eh, masones que se hacen para alabar esa bandera, que finalmente pues esos logos que trae son absolutamente destinados al poderío de Roma, que es el águila, que es la víbora, por eso es Vaticano, la diosa Vatica, la diosa serpiente, serpiente que adivina, quiere decir Vaticano. Pues esos son los honores y está metido hasta en la educación de los institutos médicos. Pues eso es el poderío de la unión iglesia y Estado. Y por eso decidí darles este tema de la impresión de la asistencia en un congreso médico directamente el representante del gobernador para hacer todos estos honores y, y verificar lo que aquí se enseña, controlado directamente por ellos. Entonces, esa es la doctrina que se da. Y pues es increíble cómo desde el hombre, desde la creación, desde Adán y Eva, pues desde entonces esa perversión que llevaron al no respetar la ley de Dios, alguien dice, ¿por qué, por qué existe tanta agresión del hombre sobre la mujer? Porque Dios le dio que la voluntad de la mujer quedaba sujeta al varón y que todo lo que desee sería a través del varón. Y como dice Génesis 3:16. Y entonces esto lo aprovechó el hombre, se pervirtió, abusó del poderío y de ahí se fue pervirtiendo. Metieron idolatría, metieron ídolos desde los antediluvianos, metieron esclavitud, hicieron ídolos, directamente adoraron al diablo, a sus dioses, y pues Dios los destruyó. Después, a través de toda la historia del hombre, pasando por los grandes reinos de Egipto, Babilonia, los medos, los persas, Grecia, pues el Estado siempre quiso establecer la educación. Tal es el ejemplo que sucedió con Daniel, que ordenó que les dieran de comer de su comida, del rey, y también que los educaran por 3 años en las lenguas y el conocimiento que ellos tenían en sus avances, para adoctrinarlos. Pero ellos se apartaron y eso es lo que Dios nos pide, que no hagamos alianzas para no ser sometidos por ellos. Y les pidió 3 años. Hasta hoy día la secundaria son 3 años, la preparatoria son 3 años, las licenciaturas eran 3 años. Muchos años fueron por 3 años. Hoy día han cambiado a 4 e incluso 6, pero incluso 4 o 5 años. Y este dominio que tiene a través de esa educación, pues ha estado lo ha venido fraguando para facilitar el derrocamiento de ese santo sábado y la imposición del domingo. Y nuestra historia, pues va a empezar desde la caída de Roma. La caída de Roma imperial en el 476, pues era necesario pues que cayera este imperio romano para entrar esa, esa, ese cuerno pequeño que dominaría el mundo, esa gran bestia, ese hombre de pecado, hombre de perdición, el inicuo que se sienta en el trono de Dios diciendo que es Dios y blasfema contra Dios. Era necesario que cayera este imperio romano como tal para dar pie a ese papado, a la gran bestia del Apocalipsis 13, a la gran ramera del Apocalipsis 17, y pues es como entra. Y pues es
educativo esto para ver cómo se han desenvuelto. Algunos ya tal vez han escuchado este tema, pero bueno, es un tema atractivo para sentar las bases hasta hoy, nuestros días, y, y lo que estamos viviendo realmente es el poderío absoluto de ese imperio romano a través del papado, de Satanás, hablando a través de ese hombre de pecado a quien le ha dado su poder, su trono y grande autoridad. Entonces ese imperio romano que cae en el año 476 después de Cristo, y pues viene, esto fue, como ya lo hemos visto, que cae por los érulos, los vándalos y los ostrogodos, que eran tres cuernos que deberían caer, y pues a través de Justiniano, pues fueron destruidos de raíz. Hoy día no existe un solo descendiente de esos tres cuernos que serían destruidos de raíz. Y no existe un solo descendiente de los érulos, de los vándalos, ni de los ostrogodos. Hay de los visigodos, pero no de los ostrogodos, que eran otra tribu que fue los que invadieron Roma. Y entonces, después de esta caída, pues viene el periodo de Diocleciano, donde en el año 313 viene en Apocalipsis 2, donde dijo que era necesario que pasaran 10 días de suplicio, y fueron los 10 años que están aquí descritos, del 303 al 313, que fueron el mensaje a esta primera iglesia, segunda iglesia, perdón, a la segunda iglesia, donde estarían 10 años realmente subyugados, pasados a la arena Coliseo, donde eran sometidos a los leones, a los gladiadores, y eran asesinados por 10 años, hasta que llegó Constantino en el 313, habló con Diocleciano, dijeron que era mejor convertir esa religión que traían, cristianizando a los dioses paganos, y les dieron el nombre que hasta hoy día aquí en México, pues la diosa era Tonantzin, la mamá de Huitzilopochtli, es la diosa Guadalupe, la diosa, la diosa de la muerte y la diosa de la tierra, como es Coatlicue, y esa es la diosa Guadalupe que adoran en el catolicismo, porque es la cristianización de los dioses paganos, que es lo que estableció Constantino, el inventor, el creador de la Iglesia Católica actual, que fue en el 313, pero fue formalmente dado sus inicios en el año 321, donde establece la primera ley dominical, pero esto ya lo venía arrastrando del 313. El 7 de marzo del año 321 se impone, pueden encontrarlo en internet, cómo se imponen los domingos desde hace 1700 años, como los conocemos hoy. Así viene en internet, van a ver que esto va destinado a la adoración del sol. El sol ha sido la deidad en simbología, no porque el sol sea el representante de Satanás, el sol es una creación. Por eso decía, cambiaron la verdad por la mentira, adoraron la creación en vez de al creador. Y de ahí viene este texto que viene en Romanos 3, que ya dimos una plática hace 2 semanas, de cambiaron la verdad por la mentira y adoran ese dios sol. El dios egipcio era Osiris, el dios egipcio era Ra, o sea, el dios sol. El dios de descendientes de Cam era Nimrod, el dios sol. Aquí en México era Huitzilopochtli, el dios de la guerra, el dios sol. Y pues son los dioses que adoran, que han sometido que pide sacrificios humanos, y que es el que adora el pagano que no quiere reconocer al Dios del cielo, al Dios creador de los cielos y la tierra, al Dios de los 10 mandamientos. Entonces, es cómo han venido trabajando a través de ese Dios Sol, y se establece en la ley dominical que el Dios católico es el Santísimo, que no es otra cosa más que un espejito con rayos que representa al Sol, y ese Sol pues es el camino que ellos vinieron estableciendo. Estoy hablando desde Egipto, desde, desde Roma, desde los inicios del catolicismo, cómo ya venía trabajando hasta nuestros días. Se llevó milenios, pero el objetivo final
era establecer lo que Dios ya había descrito en Apocalipsis 13, que pensarían en poner la marca de la bestia en la frente o en la mano derecha. Que por cierto es prudente aclarar que esa marca en la frente es cuando entre tus lóbulos frontales, que son los que piensan, donde está la conciencia, el pensamiento, el juicio, el cálculo, la capacidad de abstracción, la capacidad de lenguaje, está en ese gran lóbulo frontal que ocupa más de la mitad del cerebro en el ser humano y que es el área del juicio y de la memoria que están ahí. Por eso dice que serían sellados en sus frentes. Tú le preguntas a un católico, ¿cuál es el día del Señor? El domingo te contesta, el día del Sunday, el día del sol. Y si le preguntas a un cristiano, debe contestar que el día del Señor Jesucristo es el sábado, Marcos 2, 27 y 28. Y este es el sello de Dios, que tomará efecto la ley dominical hasta que se imponga en todas las naciones, como marca de la bestia. Y el sello de Dios tomará efecto no por saberlo, no por guardarlo, sino cuando realmente estemos obedeciendo en todas las partes que constan los decretos y los 10 mandamientos, y realmente estemos transformando ese carácter y que realmente reflejemos ese Espíritu Santo en nuestra persona. Esto es el sello de Dios, por eso estamos en la fase del sellamiento. El saberlo o solo guardar el sábado, pues no te hace sellar. Realmente es todo un proceso. No podemos caer en el engaño que tiene el pobre cristiano actual, que piensa que por creer no tiene necesidad de respetar la ley y entonces lo han manipulado sus mentes a que si pertenece a una congregación, él es salvo. Si se sale de la congregación, ya no es salvo. Eso es profundamente católico. Y lo cree el cristiano. Lo cree. Mi madre me decía, no dejes de ir, aunque sea de vez en cuando, para que no te borren. Y pues también estés en la lista del cielo. Y no era así. Pues mi mamá, como toda la doctrina que se había establecido, pues pensaba que pertenecer a una iglesia te daba la salvación. Y pues no es un error. La iglesia son donde estén dos o más adorando a Dios y donde se respeten y o se obedezca a la ley de Dios y a nuestro Dios directamente. Esto es lo que hay que comprender y cuidado con esas doctrinas. Salud. Pueden apagar su micrófono para que no Tenía escuchen abierto. ustedes. Y bueno, entonces viene una parte donde Constantino establece esa ley dominical en el año 321 y vienen tres concilios, los dos más importantes. Es en el concilio del año 321, el concilio de Elvira. Cuando Constantino establece el domingo, en el 321 dice, nadie puede comprar ni vender ni trabajar, salvo los que estén, los obreros y algunos campesinos. Los campesinos que están produciendo la tierra. Pero todos los demás no debían trabajar so pena de muerte. Entonces eran castigados severamente por no adorar a su Dios. Pero sucedió que en el 324, pues los que guardaban el sábado dijeron, bueno, pues tú guarda tu domingo, por eso viene la marca en la mano. Y yo guardo mi sábado. Los que pensemos que podemos permanecer cuando se dicte la ley dominical, que como ya lo hemos platicado, ellos tienen su agenda que sucederá antes del 2030, no sabemos cuándo, tenemos 4 años a distancia si es en el 2030. Se escucha que puede ser antes. Cuando se establezca la ley dominical mundial, pues el que se quiera quedar pensando, pues tú guarda tu domingo, yo guardo mi santo sábado. Es tener el grillete en la mano derecha, a eso se refiere. Entonces no te puedes quedar porque entonces tendrás por conveniencia atada tu mano en los domingos y creyendo que respetas a Dios en el sábado. Esto es realmente muy trascendental. Hay que entender que esa marca en la mano derecha tampoco la puedes obtener. Por eso se nos ha venido avisando salir de ellos, pueblo mío, para que no participéis de sus plagas ni de sus pecados. Esto hay que comprenderlo. Y esto mismo sucedió en el año 324. Decía, no, pues tú guarda tu domingo y yo mi sábado. Pero entonces en el concilio de Elvira dice, ¿sabes qué? No, tenemos que perseguir a los que guarden también el sábado aquí entre nosotros. Y eso va a suceder aquí. Satanás no se reinventa. Su objetivo es claro y no cambia. Él viene a destruir la ley de Dios y sabe que el sello de Dios es el sábado. Y desde ahí impuso el domingo, desde el año 321.
desde que se sintió derrotado por Cristo en la cruz, donde Dios triunfó, como se describe en Colosenses 2:16, donde triunfa Dios en la cruz, Él se revolvió y dice, ¿cómo podemos todavía obtener ventaja? Entonces, aquí la gente en ese engaño puede pensar que si se queda y guarda su sábado, pues él puede llevarla. No es así. Hay una regla, por eso la marca en la mano derecha. Pocas veces se habla de este dato. Todos hablamos del domingo y que es la marca de la bestia en estos grupos, porque en las iglesias piensan que es un chip que lo va a ser inyectado, que va a entrar por la vena, un nanorobot que va a entrar por vía circulatoria, o una marca como vaca en la frente, un, este, o un chip que te implanten para ubicarte y seas tu marca. No es por ahí. Es, Esto es en el entendimiento en los lóbulos frontales. Y en la mano derecha tiene que ver con nuestra propia conveniencia. Y allí en el concilio de Elvira, en el año 324, después de Cristo dijeron, Constantino, ¿qué crees? Hay gente guardando el sábado. Pues vamos tras ellos. Y fue que empezaron a perseguir y las persecuciones continuaron. Después de Diocleciano vino con Constantino esas persecuciones dadas por estos concilios, el de Elvira y el de la Odisea en el 363 y en el 364, que entre muchas cosas hablaron de la persecución de los que no importaba que guardaran el domingo, que no trabajaran, sino que además guardaban el sábado. Y esto es lo que pocas veces se habla, y ahí están los concilios, pueden revisarlos. Concilio de Elvira, Concilio de la Odisea, y hay uno más por ahí que escapó de mi mente, pero bueno, estos son los más trascendentales. Y tratan de ellos de establecer que el sábado no tampoco podías guardarlo. Entonces, no importaba que guardara su domingo, eso viene de nuevo. Después viene Justiniano en el 538, había un papa que se llamaba Silverio en el año 538, pero Silverio había sido puesto por los ostrogodos, por Teodorico, y entonces dijeron, no, este no nos conviene. Lo derrocaron y lo mataron, y primero lo pasaron ahí preso y después lo mataron a este Silverio y pusieron a Vigilio. Vigilio, que en apariencia él se negaba a obedecer, finalmente fue puesto para obedecer a Justiniano, que era el emperador, y dice, mientras él, él no era el papa, efectivamente no era el papa, era el gobernante de todos los reinos que existían en ese tiempo, Justiniano, se dedicó, el único que le faltaba ahí eran los persas, pero tiempo después se fue sobre de ellos y pues no tan fácil pudo con ellos, pero hasta 1880 pudo Roma someter a ese imperio de los persas, los turcos otomanos. Pero en este periodo de Vigilio, junto con este Justiniano, él dice, bueno, yo soy el corrector de herejes, y fue el que empezó esas matanzas y persecuciones contra los pueblos cristianos, que fue Justiniano. Después viene Carlomagno, es considerado hoy día el padre de Europa, pues padre de Europa porque ellos le dan a un renombre gigante hasta nuestros días a quien fue el mayor asesino y que sometió a los pueblos para el servicio de Roma. Por eso Justiniano, por eso, aunque no fueron papas, Carlomagno, pues hoy tiene el padre de Europa, de toda la Europa actual. Y fue porque pues este señor, aquí como lo dice en la escritura, en el texto hacia abajo, dice que en una noche 4.500 personas los pasó a decapitar porque no querían aceptar ser católicos. Y entonces ellos los mató. Y fue así como, si eso fue en una sola noche, imagínate, pues hoy día Europa, este, a duras penas se ha conservado ese cristianismo, gracias a Dios, todavía prolifera, aunque hay un profundo ateísmo actualmente, hay un profundo catolicismo en otros pueblos, y vamos a hablar ahorita de cómo ha ido esa evolución de la persecución hacia los cristianos. Después de esto viene las cruzadas. Desde ese tiempo, fíjense bien, desde el 1095
que duraron las cruzadas al 1291, ellos querían controlar Jerusalén, porque ellos querían hacer la tierra santa ahí. Pero Jerusalén nos tenían los del Islam, porque pues ahí tenían a su dios Alá, pero contrario a, similar al catolicismo, el dios Sol, ese Alá es el dios Luna, a quien ellos adoran. Entonces en el 1095 empiezan a querer conquistar Jerusalén, pero los turcos, los persas, pues nunca, nunca les permitieron, siempre estuvieron bajo el dominio, porque tenían armas de fuego y estos traían espaditas, y pues no lo lograron. Finalmente, hasta 1948, fíjense desde cuántos años pasaron, 1000 años, y más, fueron cuando en 1948 ellos logran quedarse con Jerusalén, y es el pueblo de Israel que está destruyendo ese pueblo que tanto les costó trabajo someter. Hoy los tienen bajo su pie. Y entonces estas cruzadas fueron con el fin, y hubo matanzas, hubo su invasión acerca de imponer su catolicismo para imponer sus dioses paganos con nombres cristianos. La Santa Inquisición, este fue otro armamentario, 1184, fueron 600 años y un poco más, donde ellos establecieron. Hoy día esa Santa Inquisición solo cambió de nombre en el 2022, o sea, hace 3 años cambió a Dicasterio de la Fe. Dicasterio significa Tribunal de Justicia, y que la gente, pues, oye, Dicasterio de la Fe es la oficina del Vaticano. No, es la Santa Inquisición, y que no le quitó su nombre, solo le puso un nombre no común, que es Dicasterio, que quiere decir Tribunal de Justicia, y le ordenó a este presidente de los Estados Unidos a imponer la oficina de la fe, igual que el dicasterio de la fe. O sea, ya está estableciendo las bases de esa ley dominical que está por caer sobre esta, esta generación. Viene, pues no es otra cosa, los que sabemos de Dios, los que sabemos de profecía, sabemos que es el parteaguas de la resbaladilla en tobogán para que se acabe esta etapa de la tierra. Esta tierra será destruida, vendrá nuestro Dios como Rey de Reyes, y sabemos que lo estamos esperando, y sabemos que tenemos que prepararnos, y el tiempo apremia, el tiempo está encima. Ellos están trabajando por centurias, por milenios, y ellos están sobre este tema. Santa Inquisición, hoy día Dicasterio de la Fe y la Oficina de la Fe en el gobierno de Trump de los Estados Unidos, que es para establecer esa ley dominical. Y nosotros estamos, pues, a la, aturdidos, yo creo, porque estos eventos que nos han platicado desde los que lo hemos escuchado desde toda la historia de nuestras vidas, como que era muy lejano, pero está encima, lo estamos viendo, están los eventos. Por eso quise presentar este tema, por la trascendencia que tiene en cómo ellos han venido trabajando y trabajando. 1184 a 1815, cuando 1813, entre el 13 y 15, es cuando en España pues cancelan la doctrina de la fe para dar la Santa Inquisición, para dar paso a la nueva era, que es el ateísmo, que les he puesto, es ese Dios nadie, ese que es el universo en vez de Dios el de los cielos, y que es la madre naturaleza, que son sus dioses que ellos han percibido en sus mentes, y que les han sembrado estos señores sacerdotes. Pero bueno, en ese tiempo, 1815, un poquito antes, si no se hubieran acortado esos tiempos, se levantan estos grandes personajes que empiezan a protestar en contra de esa imposición de esas matanzas del propio clero. Sale Martín Lutero, y ahí levanta el protestantismo con sus 95 tesis, coloca al papado como el anticristo basado en la Biblia, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, donde viene que es el que está sentado en el trono de Dios, el hombre de pecado, diciendo que él es Dios, y blasfema contra Dios, y no es otra cosa más que se dan cuenta que él era el anticristo, que él era el hombre de pecado,
él era la bestia, y entonces se levantan todos los pueblos de Europa y se levanta ese protestantismo que hoy el protestante actual, pues como ya lo han cancelado, ya no son protestantes, y los pocos que se consideran protestantes, una muy buena parte, no sabe realmente qué es ser protestante. Es decir, es la protesta en contra de ese clero que quiere gobernar al mundo, que cambió la ley de Dios, que cambió el santo sábado por domingo y que ha impuesto toda esta degradación que hoy día vale la pena mencionar, esta educación que ha pervertido. Hay un tema que a mí me atrajo mucho justo viendo el cómo arman, arman la contrarreforma con este señor Ignacio de Loyola, la contrarreforma, y no es otra cosa más que introducirse en los gobiernos y en la educación de los pueblos para atacar a ese protestantismo que protestaba contra Roma en todas las mentiras que establecía Roma a través de torcer los mandamientos de Dios y a través de decirles que había un infierno, que si no pagaban indulgencias, ellos no los sacarían del infierno y estarían ahí sufriendo por siempre. Y fue la protesta que levantó este Martín Lutero. Pues estos se hicieron de la educación, y hoy día esas doctrinas de la educación pues están muy avanzadas. Hoy día, que por cierto es como están educando a los pastores del día de hoy, les meten palabras filosóficas como eclesiología, hermenéutica, ética, filosofía, y pues está basado en ciertas verdades. Entonces, si nos vamos, ¿qué es filosofía? Muy buena parte, eso es lo atractivo y te hace aparecer muy inteligente en apariencia, pero es la doctrina de Roma. Entonces tú tienes que saber raíces grecolatinas. ¿Cómo? Pues sí, porque eso es cultura. Entonces, ¿qué es filos? Filos es amigo. ¿Y Sofía? Sabiduría. Amigo de la sabiduría. Ok, entonces, pues el Enahuay ocupa esas palabras, que busquemos la filosofía de Dios. ¿Y cuál es la filosofía de Dios? El amor a Dios, el amor al prójimo. Y ellos lo tuercen muy bien porque dice, ¿qué es filosofía? Eso, el conocimiento de la existencia, es el conocimiento de la evolución, es el conocer la verdad. Dice, qué hermoso, no, pues yo quiero estudiar eso. Y de ahí se van a la razón. Y mi razón dice que a Dios no lo veo, y entonces empiezan a inventar esos científicos y rompen lo que venían hablando bien de la filosofía de Dios, ser amigo de la sabiduría, y como dice en Proverbios 8, pues filos, la sabiduría, Dios es la sabiduría, ¿no? Pide sabiduría porque la sabiduría es Dios. Y de alguna forma, algún momento yo les leí este capítulo, está, me gusta mucho porque dice, la sabiduría dice, justas son todas las razones de mi boca, no hay en ella cosa perversa. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hablado sabiduría. Los que han hallado sabiduría, es decir, los que han hallado sabiduría, pues a los que han hallado a Dios. Entonces, ¿cómo el meterse en esa educación filosófica y ética, ahorita voy con la ética, vale la pena entenderlo, por qué esos pastores se creen tan soberbios? Porque entienden estas frases metidas por Roma, atractivas sobremanera, porque te hace aparecer, insisto, como muy educado, pero realmente de ahí parte la perversión. Y entonces dice, leo, todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Y entonces dice el mismo Cristo, dice, con él estaba yo cuando ponía el mar y su estatuto para que las aguas no traspasasen sus mandamientos, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día teniendo solaz delante de él en todo tiempo, mi regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Entonces, dice, el que me halla hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová, mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte, dice Dios. Yo, la sabiduría, habito con la cordura. Fíjate bien, yo, la sabiduría, habito con la cordura. Entonces, este proverbio habla de que la sabiduría es Cristo.
La sabiduría es nuestro Dios. Y entonces te meten esa sabiduría y se van con definiciones como lo es algo que me atrajo también, que es ética. ¿Eh? Ética. No, pues la ética es lo recto, es la moral. Y luego dice, pues suena bien. Nota, la moral no es lo mismo que ética, pero sin embargo ética es la moral. Y entonces, si no tienes la mente preparada, pues te envuelve. Y entonces, ¿qué es la moral? Bueno, se parecen, van muy ligadas, pero la moral son las conductas que una sociedad considera correctas. Hoy día la moral correcta, considera correcto la pederastia, la homosexualidad, el empoderamiento de la mujer, el aborto y muchas cosas más, el ateísmo, y eso es la moral. Pero la ética, usando la razón, trata de calificar esa moral de cada pueblo, estableciendo lo recto. Y entonces ahí te envuelve y te lleva a una moral pervertida porque tienes que respetar a los demás. Y tienes que aceptar que lo que era bueno hoy es malo y lo que era malo hoy es bueno. Y entonces te envuelve y ese es el motivo de que la iglesia cayó, envolviendo, educando a los pastores y la gente al darle palabras buenas, que la moral es lo que hacen los demás y eso es lo adecuado por nuestra sociedad, olvidando lo que Dios estableció. Por eso es que no podía haberse permitido la invasión de ese lenguaje tan envolvente que tiene Roma a través de torcer a nuestros pastores y a nuestros dirigentes y a nuestros educados de las ciencias. Entonces esto viene a pervertir con este lenguaje de ética, pero bueno, es como estos señores a través de estos ejercicios espirituales y la meditación y el sometimiento de las mentes, han trabajado Satanás a través de estos hombres que, que alcanzaron esta sabiduría, este conocimiento, pero realmente pervertido por el que también se educó en el cielo, en la universidad del cielo, pues trajo con todo el poder que tiene, pues ha influido en estas mentes que han invadido la tierra con el fin de derrocar la ley de Dios. Establecen esas persecuciones porque se levantó los pueblos en contra de Roma, influidos por la educación que, llevó Martín Lutero. Se me va el nombre del que lo ayudaba, un nombre raro. Hicieron una educación que se extendió por toda Alemania. Y entonces Roma, en contraposición, levanta estos concilios donde prohíben la Biblia y meten su educación contrarrestando la educación, ya me acordé, se llama Melanchthon. Melanchthon, junto con Lutero, metieron ese sistema educativo desde la infancia. Desde la infancia tú tienes que meterle a tus hijos y a tus sobrinos y a tus conocidos infantes lo que es Dios, la sabiduría de Dios, los mandamientos de Dios. Por eso dice, establezcan los mandamientos de Dios en todos los postes de sus casas y se eduque en sus casas. Hoy día se persigue mucho si tú dices que la mujer no tiene que estar sometida al varón. Te persiguen como lo han hecho hoy día con este futbolista, pero realmente usó las palabras inadecuadas para la moral de esta sociedad, pero con respecto a lo que Dios estableció, pues eso era lo correcto, pero han ido torciendo esta educación que hoy día a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Entonces, estos prohíben en el Concilio de Trento la Biblia, introducen libros falsos que hasta hoy día vienen como libros falsos, cínicamente no les importa que sepas que son libros falsos. El católico ciegamente, como hoy día el adventista, va a la iglesia, sabe que los sacerdotes católicos gradúan a sus pastores, se lo puedes demostrar y no va a dejar porque tiene manipulada su mente de sacar el pie de donde está invadido por el lodo. Entonces no es capaz, ¿por qué? Porque tiene ennegrecido el pensamiento, porque la manipulación mental desde la infancia, ahora no lo puedes quitar de tu mente. No lo puedes quitar aunque te enseñen la verdad. Por eso, escudriñarlo todo, retener lo bueno y tienes que estar preparado para entender lo que Dios dictó y no lo que el hombre está dictando. Esto es importante y pues no todos tienen esa sabiduría.
que hay que pedir la sabiduría para que Dios nos dé el entendimiento y el conocimiento. Entonces, por ahí ven la Biblia y empiezan a consolidar el manejo de la educación mundial. Hoy día la Conferencia Episcopal Mexicana es la que dirige a la educación. Por eso la UNAM, que ellos, así como el máximo pontífice, la UNAM es la máxima casa de estudios. Y que dice su lema, por el alma, por el alma hablará el Espíritu. Pero no el Espíritu Santo, el espíritu del otro. Simplemente no lo terminan. Entonces, esta inducción, universidades establecidas por Roma, pues vienen a establecer esa doctrina atea, que no es otra cosa. El ateísmo, entiéndase ateísmo, que quiere decir sin teos Dios, sin Dios, pero se refieren al único enemigo, a Cristo. Todos los demás dioses son amigos. Ellos adoran a Quetzalcóatl, a Huitzilopochtli, a todos esos dioses, a Osiris, al dios Sol. Ellos pueden hacer rituales, pero no, la enemistad es directamente contra Cristo. Ateo quiere decir enemigo de Cristo nada más. Y hay que profundizar, ya lo hemos visto, pero esa es su finalidad a través de esa unión iglesia-estado que está controlando la educación. Con todo y ese sometimiento, en el año 1763, los pueblos, desde 1517 con Lutero, despiertan y durante 100, 200 años le hicieron la vida pesada a Roma, porque el potencial de la Santa Inquisición era verdaderamente destructor. Si no se hubieran levantado estos pueblos para expulsar a los jesuitas, en 1763 fueron expulsados de, de México, de Argentina, de Chile, de Colombia, pero principalmente fueron de España, de Portugal, de Francia, fueron expulsados los jesuitas en 1763, hasta que dijeron, bueno, y eso que no había periódico, no había teléfono, no había tanto medio de comunicación, y todos los pueblos, desde América a Europa, se dieron cuenta que estos jesuitas estaban sometiendo a los pueblos y que estaban haciendo las guerras, y que el sistema de guerra no es una guerra del jesuita se pelea con los demás, se introduce en los gobiernos y hace pelear a los pueblos. Hoy día van y le dicen, oye Rusia, ¿qué te está haciendo Ucrania? No, pues atácalo, yo te doy dinero, y luego va con Ucrania y le da dinero. Trump apoya a Rusia y Trump apoya a Ucrania, cínicamente, porque antes era más escondido. Hoy día es muy abierto esos apoyos. Y sí, se deben recordar las reuniones cuando estaba el ataque a Irán. Rusia era amigo de Trump y se tienen fotos de ellos antes del ataque de Irán. Y luego terminando el ataque de Irán, ahora ya está con fotos con Zelensky. Entonces es cínico, o los ojos no ven lo que el cerebro no sabe. Entonces tiene uno que entender lo que está pasando, pero si no tienes ciencia bíblica, no entiendes qué está pasando con estas actitudes. Y entonces ellos vienen en 1763, expulsan de estos pueblos a los jesuitas. Hoy día los asesores de los presidentes de cada país tienen un asesor jesuita. El dirigente don Mario Bergoglio, el Francisco I, era un jesuita. Y todos estos señores han llegado al poder hasta llegar a las cúspides, controlando todo, no solo la educación, sino todos los rubros de las transnacionales y los gobiernos que hoy tienen el control absoluto. Tienen todo listo para establecer esa ley dominical. Y entonces viene una guerra, siguieron expulsando los jesuitas hasta 1932. Aquí en México se estuvieron expulsando por Obregón, le costó la vida. Después, hasta que vino las guerras cristeras de 1926 a 1929, entonces la expulsión de los jesuitas siempre estuvo patente. Hoy día, con toda la información que hay, la gente lo olvidó. Se fueron sobre Clemente XIV, le dijeron a Clemente XIII, antes de Clemente XIV, suprime la orden, lo convencen, porque dice, si no la suprimes te vamos a invadir, le dijo Alemania y Francia. Si no suprimes la orden te vamos a invadir. Y entonces Clemente XIII
la intenta suprimir al siguiente día y es asesinado esa noche. Vienen sobre Clemente XIV, le dicen, suprime la orden, y dice, bueno, yo sí la suprimo, pero tengo que pasar detenido al Papa Negro. Se llamaba Lorenzo Rixi. Lo pasa detenido, dice, ahora sí la suprimo. Pero desde prisión, Lorenzo Rixi, que era el Papa Negro, el Papa jesuita, el general superior jesuita, pues manda matar a Clemente XIV. Ese mismo año, 1774, muere también, así como Clemente XIII, muere Clemente XIV. Y entonces dice, bueno, le toca a Pío VI. Pío VI dice, a mí no me la hace. Y manda matar dentro de la prisión Pío VI a Lorenzo Rixi y el Papa Negro. Y lo matan. Y dice, yo lo iba a liberar, pero ¿qué creen? Lo mataron allá en prisión. No pude salvarlo. Y dices, no, no nos engañes. Se lo lleva detenido Napoleón, eh, y se lo lleva detenido y al siguiente año lo matan. No le podían perdonar a un papa haber matado al Papa Negro, al Papa General Superior. Y muere en cautiverio, seguramente ese cautiverio, como ellos acostumbran, es de envenenamiento. No creo que de tristeza en el siguiente año se haya muerto. Ellos actúan así, son sus formas de actuar. Y pues también matan a Pío VI y levantan a Pío VII. Vienen los eventos, 1776, sucediendo inmediatamente. En ese mismo año, 1776, se levanta los Illuminati, creados por un sacerdote, Adam Weishaupt. Levantan los Illuminati. Mismo año, estaba muy convulsionada la situación con, con los jesuitas, la persecución de los jesuitas en todas las tierras. Entonces, por eso es que se logró levantar un pueblo grande que estaba basado en la no unión iglesia-estado. Ellos sí entendieron. Tristemente, finalmente fueron infiltrados y ni siquiera se tardaron. En muy poco tiempo, de 1776, en las siguientes décadas fueron infiltrados y sometidos también ellos. 1783, 1783, 84, ya estaban abajo otra vez. Y se metieron estos sacerdotes infiltrados que tomaron el poder. Hemos hablado que John Carroll, que fue el que compró las Carolinas, compró el estado de Maryland. Él fue el primer obispo y su hermano fue este, el primer dirigente, el primer juez de ahí de los Estados Unidos. Su hermano en 1776. En 1789 se independiza Francia y viene a terminar en 1798 como los 1260 años que hablaban, y fue con estos sucesos que se logró someter a ese papado asesino que se le había dado la libertad por 1260 años, como viene descrito en Apocalipsis 12. Y fueron derrumbados, finalmente sometidos para dar pie a esta nueva educación que trae Adam Weishaupt. Funda los Illuminatis 1760, pero en 1776 oficialmente entra, justo cuando entran los Estados Unidos. ¿Y cuál era el fin? Reformar la Iglesia Católica, que estaba en decadencia. Se le habían levantado los pueblos, no pudo someter, su Santa Inquisición no lo logró, sus jesuitas habían sido, los que lo defendían habían sido perseguidos, y la Iglesia no los defendió. Se junta este sacerdote, este rabino también, y además sacerdote católico, tenía las dos, y pues él mete las nuevas doctrinas. Seguramente era un iluminado por Lucifer, por eso siguió el siglo de las luces con la ideología que Lucifer había dictado a través de este hombre, y los iluminados por Lucifer, por el iluminado, la estrella que cayó del cielo. Entonces, esto impone el socialismo, que impone un sacerdote en el año 1500, Tomás Moro, impone el ateísmo y reorganización de las logias secretas. Ya las logias secretas venían avanzando, ya venían los Rosacruces desde 1618, ya venían ciertas logias potentes, esos caballeros templarios, todos estos caballeros de Colón ya habían sido formados, pero él reorganiza esas logias secretas con un gran poder. Establece ese ateísmo y que tienen un propósito. Ellos tienen objetivos bien trazados.
¿Cuál era el objetivo? Era quitar la propiedad privada, eliminar las clases sociales, quitar la familia convencional, quitar el derecho a la herencia y establecer un gobierno mundial y establecer un socialismo que es hoy día disfrazado en la palabra comunismo, es socialismo. Y es triste ver a gente aparentemente educada que tiene maestrías y que no quiere aceptar que el comunismo es socialismo. El comunismo tiene varios nombres, pero por las definiciones de doctrina no lo quieren comprender, que se llama fascismo, se llama nazismo, se llama democracia. Es decir, todos votan, pero yo cuento los votos y entonces eso es lo que ganó el pueblo sabe. Entonces eso es fascismo, comunismo, socialismo. Por eso la URSS, Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, era comunista. Sin embargo, lo vivimos, lo sabemos, pero en la doctrina de la mente, con la mente entorpecida, la gente no logra, muchos no lo logran comprender. Pero bueno, hay que entender que el socialismo es comunismo y hoy día es comunista los grandes pueblos como Alemania, Inglaterra, España, Francia, las dictadoras de Rusia, India, China, toda América Latina, todos han caído y los que en apariencia no son comunistas socialistas, pues tienen dictaduras como el propio Estados Unidos, el pobre Canadá. Canadá tiene un sometimiento absoluto a Carlos III, le paga tributo por año a través de la Commonwealth, y que es una sociedad controlada por el Carlos III de Inglaterra a través de 56 países, y pues bueno, es el sometimiento absoluto de, de esas naciones y 55 más, son 56. Y bueno, el poderío está establecido. Los ojos, insisto, no ven lo que el cerebro no sabe, cómo los tentáculos tan abrasadores y sometedores que tiene Roma han ido avanzando. Crean en 1793 lo que hoy son los famosos ateos. Los ateos son ateos gracias a los sacerdotes católicos. ¿Y por qué un sacerdote católico te haría ateo? Bueno, porque el catolicismo no es cristianismo. A Cristo solo lo matan, solo lo dejan de bebé, y cuando lo matan y lo dejan bebé lo hacen a un lado y se van con sus ídolos inanimados que no oyen, ni ven, ni caminan, como lo dice Salmo 115. Entonces, eso es el catolicismo, la cristianización de los dioses paganos, no la adoración de Cristo, no la adoración del Creador de los cielos y la tierra. Ellos adoran a la razón, y la razón, como hemos hablado, da 4 principios. Tienes que creer que eras chango y que vienes de la explosión de las estrellas, creadas por sacerdotes de esas teorías. Es decir, por Georges Lemaitre en 1929 y por Carlos Darwin en 1863, que era un estudiante de teología muy apegado al clero. Y entonces ellos establecen la diosa de la razón con Adam Weishaupt, con Robespierre, con los enciclopedistas franceses, y adoran a la razón, no a Dios, y adoran a Sofía Momoro. Y la sufren, que era una vedette que además a ella sí la adoraron, no a Dios, y al que no estaba de acuerdo lo pasaban a la guillotina. Y ellos aceptaron, fue el reinado del terror, así lo pueden encontrar en internet, y fue nada menos que la prohibición de leer la Biblia, la prohibición de invocar a Dios del cielo, de orar, como hoy pronto vendrá la prohibición de orar, la prohibición de leer la Biblia. El diablo no se reinventa. El objetivo es claro y contundente: destruir la ley de Dios y sus seguidores, destruir la Biblia, y no lo ha logrado porque Dios no lo ha permitido. Pero nuevamente viene esa persecución contra el que invoque a Dios, contra el que lea la Biblia, y eso no va contra las iglesias cristianas, porque las iglesias cristianas no respetan a Dios porque no quieren la ley de Dios, ni quieren el santo sábado. Entonces, pues, ¿por qué los habrían de perseguir a una iglesia que sus pastores los ordenan a los sacerdotes católicos? Tristemente, lo que ellos no saben es que están durmiendo con el enemigo, comen con el enemigo, pero aunque sean sometidos a ellos, también les van a pegar. Y ellos van a ser, según esto, perseguidos, pero
porque nunca fueron amigos de ellos. Ese ecumenismo falso no es otra cosa que como la parodia del alacrán y la rana, que le dice el alacrán, crúzame la calle, el río, porque yo no puedo pasar. No, dice, me vas a picar, no te pico. Crúzame. La rana lo sube a su lomo, lo cruza y cuando llega lo pica. Dice, me picaste, qué malo eres. Lo siento, esa es así es mi constitución. Nunca va a cambiar. Así el diablo, así la iglesia los va a tener sometidos y finalmente, sin respetar la ley de Dios, al estar fuera de la protección del Creador, porque no hay obediencia, le va a pasar como ese pueblo de Israel desobediente que nunca obedeció y fueron destruidos en el año 70 después de Cristo. Esto viene el reinado del terror y viene la nueva era. Tomás Moro estableció un sacerdote católico. El socialismo actual, que es el comunismo, es traído con ideas bonitas, todos somos iguales, todos deben de ganar igual, todos no deben ser esclavos, con apariencia de bondad, trae el sometimiento de los pueblos a través de yo controlo los dineros, el rico no puede ganar más que el pobre, se lo quito al rico para dárselo al pobre, pero finalmente no se lo dan al pobre y empobrecen al rico y someten más al pobre. Esa es la finalidad de este socialismo engañoso de estos señores, sacerdotes del mal. ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia, si busca a Dios, promueve el ateísmo? Porque el catolicismo no es cristianismo, adoran al Dios Sol, cambiaron la verdad por la mentira y adoran la creación en vez del creador. Y entonces meten en la hostia a los dioses egipcios que vienen en la hostia, una I, una H, y ellos le dicen, no te engañen. Quiere decir Jesús, hombre y Señor, como si se hubiera escrito en español. Son letras latinas, nombres de dioses, no está en español, como le han hecho creer al católico. Esto es un engaño, están adorando a los dioses egipcios dentro de la hostia, y la Guadalupe no es otra cosa más que la diosa de la muerte. Y eso es que pedía tributos como hoy día cada 12 de diciembre. Ese es el engaño. El dios romano era Mitra, por eso el emperador Constantino, pues estableció el día solar, porque ese dios Mitra, pues era el dios sol, y hoy viene representado como el águila romana, era un símbolo de las legiones romanas, el más importante de los signos militar, que eran las insignias de las banderas romanas, y representa al sol, representa pues a Satanás, que hoy lo tenemos en el Ávaro Patrio, también la serpiente que viene en la Biblia como es la serpiente antigua, el cual es diablo y Satanás, como viene en Apocalipsis 12, verso 9. El dios Mitra, el águila, dice, el águila en la simbología de los mexicas es el doble del sol. Encarna su fauna y el movimiento ascendente hacia el cenit. Es la representación solar por excelencia, un depredador, un cazador. Lo puse como el águila en la simbología. Eso es, una simbología, un depredador, un cazador. Y se lo pusieron en tu lábaro patrio. Por eso en el Congreso de Guadalajara estaban imponiendo al lábaro patrio y los honores al lábaro patrio, que no era otra cosa más que al sol. Finalmente se engaña con muchas verdades, como el testigo de Jehová que no le hace honores a la bandera, con verdad. Eso es la verdad, porque estás adorando a esos símbolos romanos que son Satanás, como la serpiente. No es fanatismo, no es extremismo, aquí está la definición dada por ellos mismos. O sea, no es algo que uno esté ideando, es algo que está descrito en su mismo lenguaje. Ellos lo describen, yo lo saqué no de la Biblia, que el águila es la representante solar por excelencia, un depredador, un cazador. Entonces esto es lo que se tiene. Si sabes Biblia, sabes que estos señores están trabajando porque es el hombre de pecado, el hombre de perdición, el inicuo, que se sienta en el trono de Dios diciendo que Él es Dios y blasfema contra Dios. Eso es el catolicismo, eso es el papado, y no con atacar a ningún católico. Esto es lo que es, y pues tristemente, pues lamenta uno
decir estas palabras fuertes porque el objetivo nunca es atacar al católico, es hablar de los líderes del catolicismo que engañan al pueblo y del pueblo va buscando a Dios del cielo. Eso es claro. Hay gente muy buena, hay gente, así como en las iglesias cristianas que ya no están bajo la ley, seguramente hay mucha gente que sí respeta a Dios del cielo y que por el engaño no lo está haciendo adecuadamente, pero muchos en sus corazones están despertando que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y este es el mensaje de cómo ese tentáculo de Satanás a través de la educación, pues ha venido invadiéndonos. Logos de Roma a través de la historia. Es el del lado izquierdo, ese PQR, esa águila, pues es el símbolo de la Guardia Nacional. El, el del lado derecho y arriba, misma águila, era la bandera de Italia con un águila imperial. Al tiempo le quitaron el águila, pero ellos también tenían el águila, como la de abajo, el águila de Benito Juárez. Este era el águila de Benito Juárez, el de la derecha y abajo. Mismo, el cinismo es absoluto. Le quitaron el águila a la de Italia, pero la de México se transformó. Y la del medio es la de Alemania, y de Viena, y de todos esos pueblos sometidos por ese imperio romano-germano, que se estableció por 1000 años. Desde el año 800 hasta 1850, ese imperio romano-germano ha tenido hasta hoy día ese logo. Y seguimos, Guardia Nacional, la misma águila, la ONU tiene los laureles que vimos atrás. Del lado izquierdo, como lo traían los estandartes de los ejércitos romanos, hoy lo tiene la ONU, la Organización Mundial de la Salud. Ellos sí traen su objetivo y no les importa que lo veas. Realmente ellos tienen cegada a la humanidad y ellos sí adoran a su demonio, ellos sí tienen su simbología bien establecida, que los ojos no ven, lo que el cerebro no sabe. El fascismo es el logo del lado izquierdo, era mi logo de mi escuela médico-militar, que finalmente era un fascismo, era un sometimiento. Hermano, ¿Sí? eh, Escucho. Las hojitas del laurel o la corona del laurel tienen que ver con Roma, ¿verdad? Porque los emperadores usaban hojas de laurel. Exactamente. No sé si Es tenga Roma, que ver pues. con... O sea, es su simbología del Ah, Imperio Romano. Ahí está, al lado izquierdo, es Roma. Y hoy día es Roma. Hoy día es Roma. ¿Dónde está? En la UNAM, en el IMSS, en petróleo, en Pemex, en Petróleos Mexicanos, en la Guardia Nacional. El fascismo en los ejércitos lo usábamos en sanidad y en la médico. Este logo de la izquierda solo sin el hacha, pero el resto era que decían que era la unión de la humanidad. Y encima una víbora que decía que eran las enfermedades, hasta arriba un espejo que atacaba con sabiduría las enfermedades, pero no es cierto. El espejo es el sol, la víbora es Satán, el sol también, y la humanidad envuelta, atada y envuelta en un nudo. ¿No? Esos son sus símbolos que nos tienen puestos. Y acá la diosa madre abajo del águila, que es su simbología también de su diosa Isis. Manos a la obra. Dice de ellos, después de la Revolución Francesa, viene la creación de los jacobinos, viene Robespierre, viene Adam Weishaupt y empiezan a decapitar al rey y después pasan detenido en 1798 para que se cumpla la profecía de los 1260 años. Y se establece la orden jesuita al término, cuando liberan a Pío VII, aceptó las condiciones de los jesuitas a través de Napoleón. Napoleón era el soldado que obedecía. Napoleón no era el gran conquistador. Fue el puesto ahí para someter a los pueblos, para someter a la iglesia y dar el giro a la diosa de la razón, al ateísmo, a la enemistad contra Cristo. Ese es el ateísmo. Se restablece la orden jesuita, terminando el Waterloo, en 1815, cuando Inglaterra y Austria le pegan a Francia, someten al que ellos habían puesto, lo someten, lo pasan detenido y finalmente lo matan envenenado. Dijeron que un tumor gástrico, ¿no?
como si fuera esta la información que dieron al mundo, pero ellos finalmente te matan. Congreso de Viena, establecer el papado. Congreso de Viena, fin, restablecer el papado y ponen nuevamente, ahí no venció la masonería, ahí el papado, a través de estos sacerdotes jesuitas, meten el control de los gobiernos y ellos creen que ellos se liberaron en 1815. Por eso Benito Juárez hizo el sometimiento de la iglesia aquí en América y finalmente puso las leyes de reforma que castraron a la iglesia, donde le dijeron, tú no casas, tú no eres dueño de los panteones, tú no eres dueño de los hospitales, tú no eres latifundista, tú no te llevas el dinero de México al Vaticano. Esas leyes de reforma que dieron la apariencia que la masonería le había pegado a la iglesia, no, tuvieron que venir a poner orden al matar a Obregón, que también seguía expulsando jesuitas, a Plutarco Elías Calles, que también expulsaba jesuitas, y que finalmente, como era líder, lo pasaron del otro bando, y él, a través de él, crean el PRI, crean la banca, el Banco de México en 1925, y pues empieza el restablecimiento con José Vasconcelos, un sacerdote, que establece la educación en México y hoy están cosechando lo que traen arrastrando de siglos atrás. Congreso de Verona, hacen 3 congresos después de que cae el papado antiguo, establecen el nuevo papado con este nuevo giro del ateísmo, de la diosa de la razón y la unión con los se perseguía antes a los adoradores de Satán, a los herejes, decían ellos. Según esto es lo que decían, nunca los persiguieron. Perseguían a los que leían la Biblia, perseguían a los que guardaban el Santo Sábado. Pero aquí ya viene el ecumenismo, donde hoy los ves juntos a los satánicos, a los esotéricos, a los magos, a los brujos, y están juntos en ese ecumenismo. ¿Por qué? Porque nunca estuvieron en contra de ellos. Siempre fue una farsa. Estuvieron ahora sí, abiertamente, crean el ateísmo, se juntan con ellos, jalan a las iglesias cristianas en una unión en puntos de doctrina. A ver, tú satánico adoras a un Dios, ¿verdad? Ah, yo también. A ver, cristianos adoran a un Dios, ah, yo también. Entonces vamos a unirnos en puntos comunes. Pero la doctrina de los mandamientos, esa no entra. El sábado no entra aquí. Porque nada más en lo que nos conviene. Y eso es el ecumenismo. Y entonces crean la ley de asociación religiosa y culto público, donde solamente los que están aceptando esa doctrina pueden entrar. Y por eso es que estos grupos de sostén propio no podemos entrar porque no estamos de acuerdo en hacer en unión con yugo desigual con el impío, porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene Jesús con Belial? No hay ninguna, ¿no? Entonces, por eso es que no podemos estar juntos en yugo desigual con el impío, y Dios dijo, no hagan alianzas, como dice en Éxodo 34 y en muchos capítulos más. Arman el Congreso de Viena para establecer el papado, el Congreso de Verona 1822 para imponer la banca mundial y el Congreso de Chieri, que es en 1823, crear unión de las naciones bajo un gobierno mundial. Entonces, eso ya el papado está restablecido, nuevamente ha tomado el poder de todas las naciones. Hoy día, Xochitl, Sheinbaum, Fox, Calderón, todos antes de ser candidatos tuvieron que ir a pedir el visto bueno del Papa Blanco, porque antes el Papa Negro, que en este caso es el venezolano, se me fue el nombre ahorita, el Papa Negro los investiga, los propone a través de sus cámaras de diputados y senadores y ya lo presenta para dar el aval. Y ya él les dice, tú sí, tú no, y ya llegan, no pelean. Por eso, a las 8 de la noche, antes del conteo, Xochitl dijo, ella ganó, Sheinbaum ganó, porque ya la habían ordenado. Ella es católica, Xochitl es judía y atea, y dices, ¿por qué? Porque ellos no son cristianos, simplemente están en contra de Dios y da lo mismo que seas ateo, que seas judío o que seas lo que seas, te van a aceptar si eres el líder que ellos quieren. Entonces, vienen a establecer el papado, lo hicieron muy bien, el Congreso de Verona a imponer la banca mundial
y pues está toda una guerra para establecer vamos a ver lo que hacen con el Concilio de Verona. Bueno, en la imposición de la banca central se dedican manos a la obra. 1822, en 1835 estaban ya asesinando a Andrew Jackson. Después, en el 50, William Harrison. En el 49, a Zachary Taylor, a James Buchanan. En el 57, Abraham Lincoln. En el 65, James Garfield. En el 81, y William McKinley en 1901. 7 presidentes fueron tras ellos para asesinarlos porque no querían aceptar la división de los Estados Unidos en dos, en el norte y en el sur, y el restablecimiento y la imposición de la banca mundial. Como no quisieron, sí lograron matar a 4, 3 se salvaron, entre ellos se fue Abraham Lincoln, entre ellos se fue William Harrison, William McKinley. Entonces, realmente el resto, Andrew Jackson se salvó. Fueron los asesinatos, algunos con todo su gabinete. A 40 de uno de ellos, James Garfield, los envenenaron y lograron, el presidente logró salvar su vida porque él sí sabía que lo querían envenenar, no pensaba que en el té, y ahí lo envenenaron y pues lograron salvar. Y el objetivo era dividir los Estados Unidos y establecer la banca, 1901. Después de esto, pues dice, bueno, ¿quién más se opone a que pongamos la banca a la Reserva Federal? No, pues había 3 hombres: Benjamin Guggenheim, Isidor Strauss y John Jacob Astor IV. Ellos eran los millonarios, el dueño de Macy's de Estados Unidos. No sé si Strauss tenía que ver con los Levi's, los pantalones de mezclilla. Y estos 3 hombres dijeron, no, nosotros podemos ser los prestamistas de los Estados Unidos. Así, 2012 les crean el Titanic y los hunden en el Titanic a través de una explosión, como se muestra aquí, la explosión del Titanic, y pues son asesinados. Y un sacerdote, Francis Brown, les toma fotos, se sube en Inglaterra, se baja en Irlanda, venían para América y les toma fotos para confirmar que se hubieran muerto y que fueran arriba del Titanic los que tenían que morir. Y este señor Edward Smith era el capitán del barco, los perpetradores del asesino. El capitán del barco, vino otro barco que en las películas sale que tengan cuidado por los icebergs, no se vayan a estrellar. No, venían por él. Cuando se explotara, iban a subir a Edward Smith a ese barco y se lo llevaron. Y Francis Brown tomó las fotos, se bajó en Irlanda y después publicó las fotos de que estos señores estuvieran arriba del barco. Esto fue puse 2012, pero no, es 1912. Lo voy a cambiar. 1912. Ajá. Y 1912. Después de 1912 viene, estos son los perpetradores. Y un año después tenemos Reserva Federal en los Estados Unidos con su águila. Y bueno, ya nadie se oponía. Hoy día el país más endeudado de la Tierra es China junto con Estados Unidos, a través de estos señores prestamistas de esta banca, y sometieron. El objetivo, después de haber detenido a Pío VI y a Pío VII, y de establecer el concilio de Verona, el de Chieri, el concilio de Viena, pues ellos van con su objetividad, trabajando arduamente y logrando sus objetivos y sus metas, porque su jefe así se los ordena, y o ellos obedecen, contrario a los que debíamos obedecer a Cristo. El Tratado de Letrán, 1929, se entrega el Vaticano como Estado independiente. Ellos vienen trabajando, el Vaticano toma poder como Estado. Finalmente, Mussolini, paradito de pie, entregándole el Estado a un sacerdote. ¿Y por qué de pie? ¿Por qué el otro sentado? Porque el otro es el patrón. Y entonces le ordenó, yo te voy a poner en el poder. Lo puso como dictador, que al final lo asesinaron por órdenes de este señor. Finalmente, Pío XI fue el que le entregan el Vaticano como Estado en el Tratado de Letrán, febrero de 1929. El Congreso de Chieri.
un gobierno mundial. Y entonces esto fue en 1923 y dicen en 1914 al 1823, perdón. Después de una vez de conseguido la Reserva Federal, después no lograron dividir a los Estados Unidos. Del 14 al 18 hacen la primera, de 1913, Banca Mundial. Con el dinero que juntaron en un año de ser prestamistas, arman la Primera Guerra Mundial y arman la Guerra de Francia contra el mundo. Después viene en el 20 la Liga de las Naciones, la Liga de la Salud. Y en el 20 crean, ese mismo 1920, el Council on Foreign Relations, que es la CFR, que controla los destinos de la humanidad dentro de la ONU, dentro de la Unión Europea de Naciones, perdón, que se formó 1957, años después, pero en el 45, ellos desde el 1920 ya querían imponer. Como en la Primera Guerra Mundial no se logró poner la Unión de Naciones, ellos establecen hacen la Segunda Guerra Mundial, porque en 1920 no se había logrado poner la Liga de Naciones, es decir, el engaño, unámonos pequeños pueblos como son España, Francia y Alemania y Inglaterra, todos juntos para que no nos vengan a pegar los chinos o los rusos. Entonces, unámonos, y no quisieron porque sabían del poderío de Roma. Entonces, no quisieron, va Segunda Guerra Mundial. Y viene el presidente de los Estados Unidos, Wilson Woodrow, crea la Liga de las Naciones, y el asesor era un coronel jesuita. El asesor del presidente de los Estados Unidos era Edward Mandell House, y era un asesor jesuita, como hoy día tiene un asesor jesuita los presidentes actuales. Pero el Congreso de el senador Henry Cabot dice en el Senado, el jefe del Congreso dice, no nos vamos a unir. Y fue que dio pie a la Segunda Guerra Mundial. Se opusieron a la Liga de las Naciones, a esa Liga de la Salud, que es la ONU actualmente, y ya traían planeado qué tenían que hacer. En el 38, Segunda Guerra Mundial, como no quisieron en el 20, en el 38 se lanzan como Segunda Guerra Mundial. Al término, en el 45, pues arman 193 países en la ONU, 56 países en la Commonwealth, 27 países en la Unión Europea de Naciones. Entonces, en el 57 tienen 7 tratados de Roma con el fin de establecer el empoderamiento de la cuestión energética del mundo, el carbón, el acero, el gas natural, los petróleos, el agua, y ellos han ido a través de estos tratados de Roma firmados en la Capilla Capitolina. Ustedes buscan 7 tratados de Roma, fueron firmados en Vaticano en el 57. Ahí todavía no tenían el cuidado de apartarse de esas firmas. Todavía no creaban el Foro Económico Mundial y esas situaciones que tuvieron porque el pueblo iba a despertar. Bueno, hoy día, aunque se lo muestres, la gente no quiere comprender la historia porque no es nada sacado de la imaginación, todo está en la historia. Nada más que hay una historia que hay que buscar porque no te la van a dar en la escuela. Entonces tiene los tratados de la energía, está en los 7 tratados de Roma. En el 2007 fue el Tratado de Lisboa, que fue el 7º tratado. Ellos tienen a través de esos tratados controlado hoy día nuestro petróleo, que dice Pemex, pero no es de México. La luz y fuerza la tiene España, pero no es de México. El carbón y el acero se lo han llevado, los aceros se lo llevaron, Cementos de México, Altos Hornos de México, todo se lo han llevado porque ellos traían un proyecto desde el 57. Hoy día México no tiene ni agua, ni luz, ni petróleo, ni gasolina, ni nada. Se han llevado todo. En el 45, en la cumbre de Yalta del 45, en la conferencia de Yalta, los supuestos enemigos, está Roosevelt, está el presidente de Inglaterra, y está el presidente de Rusia, Stalin, José Stalin, y pues ellos vienen en un tratado en Yalta, allá en Kazajstán, que está en Yalta, y se unen y dicen, ¿qué vamos a hacer? No, pues vamos a hacer
empezaron a establecer la matanza de los pueblos que había, al término de la Segunda Guerra Mundial, habían quedado como cautivos, como refugiados, y dijeron, ¿qué hacemos con ellos? ¿Los regresamos a sus pueblos? Diles que sí, y los vas matando en el camino. Entonces hicieron esta ley de los pescadores, donde al que faltaba al honor dentro del barco, era echado al agua, lo arrastraban con un barco y con las hélices del motor lo asesinaban. Y así hicieron esta ley para que hicieron esas masacres. Empezaron antes del 45, ya habían empezado. Ante Pavelić en el 41 fue el asesino de Croacia, y pues mataron a los cristianos de Croacia y a los serbios que estaban en Serbia y Croacia, y pues estos en una noche mataron a esos cristianos que estaban ahí en una masacre durante la Segunda Guerra Mundial, y pues lo escondieron. Finalmente lo beatificaron. A los hijos de Stepinac fue intentado beatificar, pero los pueblos en ese tiempo se opusieron, dijeron no. Y él dijo, yo sé cuál es mi deber con la gracia divina, la cumpliré hasta el final. Stepinac lo beatificaron, y finalmente, después de ser el perpetrador del asesinato de los serbios y los croatas, pues lo beatifican. Pues bueno, mató en una noche más de 500,000, y pues, en una noche, en un asesinato, ellos acostumbran darte la paz, y diciendo que hay paz, que no te preocupes, y en la noche te destruyen. Masacre de Volhynia, 1943, 1,5 millones de asesinados. Volhynia está entre Ucrania y Polonia, y entonces entre los ucranianos y los polacos mataron a este pueblo, que no eran más que los serbios y croatas que habían huido y se habían ido hacia Rusia, pero quedaron asentados pasando Polonia. Y ahí dice, ahí se quedaron. Ok, usos y costumbres, aquí no puedes estar. Y con usos y costumbres mataron en 1943 a Volhynia, genocidio, gloria a Ucrania. Ahí dice, es notas de ellos, ni siquiera es algo puesto por mí. Esto yo lo saqué directo de la internet, y dice Volhynia, genocidio, gloria a Ucrania, porque mató a ese pueblo que estaba en las colindancias con Polonia. Pues 1,5 millones asesinados en una noche. Duraron las matanzas 2 semanas fuertemente, y prácticamente 2 meses las persecuciones. Antes del término del 45, de la Segunda Guerra Mundial, en el 45. Y luego, por último, los que quedaron refugiados allá en Rusia, dijeron, pues regrésense, váyanse a Viena. Y cuando iban en camino, a Austria, perdón, Austria-Viena, y en el 45 casi iban entrando, los llevaron por caminos más difíciles, les quitaron el agua, la comida, los fueron mermando, y cuando llegaron a Blakeburg, ahí en el 45, entrando a Austria, ahí asesinaron a miles y miles y miles de gente refugiada que venía caminando, que los traían. Por eso, esas pobres gentes de África, de Arabia, de, de otros países y de América Latina, que entran todos por Chiapas, como si no supieran que los aviones también llegan a Chihuahua, los ponen a caminar desde Chiapas, cruzando todo México, donde son vejados, son abusados, los roban, les pegan, los matan, y son traídos así. Justamente ellos no se renuevan, es la misma forma de actuar. Viene la masacre en 1945, y matan a miles antes de entrar a Austria, en esa masacre que fue convenida por estos señores. Los presidentes de Inglaterra, Roosevelt de Estados Unidos y José Stalin de Rusia, que aparentemente eran enemigos, y de ahí se hizo la Guerra Fría. No es cierto. Se juntaron porque ellos juntos destruyeron a Alemania, y el objetivo era perseguir a esos cristianos, hacer una supuesta guerra. Pusieron un supuesto loco que era Hitler, pero no. Pío XII le puso a Hitler. Y eso está en las fotos, los pueden buscar. Siempre están juntitos, aquí, haciendo el mismo saludo nazi, con la misma cruz de hierro, siempre juntos los dictadores,
este señor, este, el comandante, subcomandante Marcos y Samuel Ruiz, Benedicto XVI y Chávez, y Hitler con el Papa. La Iglesia siempre está del lado de los asesinos, del lado de los dictadores. Eso no está oculto. Se toman fotos, se aparecen juntos. Hace el mismo ademán de Hitler, la misma cruz de hierro que trae uno, la trae el otro, son puestos uno por el otro. Finalmente hoy dicen que Hitler no se suicidó, lo extraditaron y vino a morir aquí entre Colombia y Brasil. Ellos los protegen, ellos protegen a sus dictadores y finalmente algunos los matan. Hacen sus organizaciones después de la Segunda Guerra Mundial, en el 54, en el 68, Club Bilderberg, Club de Roma, Foro Económico, Fondo Monetario Internacional, Banca Mundial, OMS, UNESCO, UNICEF, la protección del niño supuestamente, la UNESCO, la educación, la Organización Mundial de la Salud, la Banca Mundial, el Foro Económico Mundial y los millonarios del Club de Roma y Club Bilderberg que controlan los destinos de la Tierra con sus logos, los laureles, como bien dijeron, de Roma. O sea, Roma en el poder y la gente no se espanta porque está acostumbrada, pero no saben que Satán le dio su trono, su autoridad y todo su poder. Entonces, este es nada menos que es un fanatismo, no es un extremismo. Hay que entender que todo su poderío a través de todas las eras lo conserva porque Satán le dio su trono, autoridad y todo su poder. La Agenda 2030, que es la que trae la ley dominical, fue creada en el 2015 por estos personajes, Jeffrey Sachs, John Podesta y el Papa Francisco. Jeffrey Sachs hasta hoy día es un poderoso del gobierno de los Estados Unidos junto con John Podesta. Estos señores llevan por primera vez al Congreso a Francisco. Primero lo ponen al frente, les habla, les pone las reglas, su logo en el frente, como pueden ver con sus laureles, y queda tajante su postura que todos tienen que aceptar esa Agenda 2030 que lógicamente nace desde el propio gobierno de los Estados Unidos con Jeffrey Sachs y John Podesta. Recordemos que la bestia que tiene cuernos de cordero pero habla como dragón está trabajando a través de su propio Congreso, a través del Estado. Objetivos de la Agenda 2030. Dice acabar con el hambre, acabar con la pobreza, buena salud, educación. Todos estos aparentes objetivos son realmente, los reales son control de los alimentos, control del cambio climático, diversidad de género, empoderamiento de la mujer, aborto, lesbianismo, divorcio, destruir los hogares, la vacunación. Voy a conectarme porque si no me quedo sin pila. La vacunación, la educación y adoctrinamiento, control del agua, ciudades sostenibles, cambio de las leyes y alianzas con los gobiernos. Tener ciudades sostenibles, control del agua, toda la perversión de la humanidad con lo que yo dije al principio, la ética y la moral, pero la moral era lo que hace toda la sociedad, entonces, como lo hacen todos, eso es lo correcto, no puedes criticar, no puedes juzgar porque entonces tú estás mal, y esa es la nueva moral, es la inmoralidad, es la nueva moral. Y bueno, esto trajeron esos objetivos y el control del cambio climático y de los alimentos y llevar a la pobreza y meter la perversión de la sociedad a través del lesbianismo y la homosexualidad, pues es los reales objetivos. Y el objetivo final, pues es a través de todo esto el establecer control de las leyes, control de las medidas sostenibles, pues van a imponer su ley dominical. La finalidad de la agenda, ley dominical. Entonces, así como dije al principio, emperador Constantino, la historia, las leyes dominicales fueron usadas como herramienta de intolerancia religiosa en múltiples regiones de los Estados Unidos. Cuando buscas ley dominical en Estados Unidos, te habla perfectamente desde que en 1888 quisieron imponerla. Pero esas Blue Laws no se lograron, gracias a Dios, porque faltaba tiempo para que la gente fuera sellada y entendieran el verdadero evangelio del respeto a su creador a través de la obediencia de la ley del gran legislador
del gran legislador, que son los 10 mandamientos del Éxodo 20, y solamente ahí viene. Entonces, Deuteronomio 6 también los menciona, pero la dictada oficial de la ley escrita con el dedo de Dios viene en Éxodo 20. Entonces, ¿cómo sostiene Laudato Si? Preparando al gobierno mundial. Vaticano y la ONU quieren un gobierno mundial. Vienen trabajando desde el 2015. Hoy día, pues, es el absolutismo completo. Con paz, dice Daniel 8:26, con paz destruirá a muchos. Daniel 8:25. Y con su entendimiento hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá. Y con paz destruirá a muchos, y contra el príncipe de los príncipes se levantará, es decir, contra Cristo, y sin mano será quebrantado. O sea, pronto viene la ejecución de este papado, que será, como dice Apocalipsis 19, verso 20, ahí viene cómo será echado el papado en el mismo lago de fuego que el falso profeta. Pronto será quebrantado, pero se quiere levantar contra el príncipe de los príncipes, tratando de perseguir nuevamente a los guardadores del sábado y lectores de la Biblia. Entonces dice Dios que en el texto que acabo de leer, que con paz destruirá mucho. Y dice Jornada Mundial de la Paz. La paz es una conversión del corazón y del alma. Entonces, con palabras bonitas, con paz te quiere destruir, y eso es lo que viene. Y cuando digan paz y seguridad, dice la Biblia, viene destrucción repentina, y no escaparán como los dolores a la mujer. Es lo que dice Dios acerca de estas gentes. ¿Cómo Hermano, ¿la podría sí, regresar por favor a la 39? sí, A la otra. Ahí, ajá, aquí. Entonces, estos señores, junto ya. con este presidente de la ONU, quieren Laudato Deum, viene en el 2023, Laudato Si, 2015, y con estas encíclicas viene imponiendo esas leyes, ese gobierno dirigido directamente por al que Satán le dio su trono, su poder y grande autoridad. La gente se preguntará, ¿cómo una iglesia puede tener ese gran poder? Pues es muy fácil, como lo hemos visto. Hizo las bancas prestamistas de cada país. El Banco de México no es de México, es Banco de Londres, así se llamaba, Banco de Londres y México. Los bancos de Argentina, de Brasil, de Europa, toda la banca, la Reserva Federal, todos pertenecen a un prestamista que está en Inglaterra, que es uno de los poderes de Roma a través de la City de Londres, a través de Washington, D.C. y el Vaticano. Uno, el poder religioso Vaticano, el poder económico City de Londres, que es el prestamista, y está el Banco Mundial, donde incluso tiene su sede, sus bancas, tanto en City de Londres como en Suiza, y ahí está un mexicano, Agustín Carsten, como presidente del Banco de Bancos. Es decir, el banco que controla todos los bancos está por un mexicano, Agustín Carstens. Y bueno, este dinero que tiene a todos los pueblos sometidos, todos los presidentes que toman el gobierno tienen el mandato de pedir prestado al Fondo Monetario Internacional y a la Banca Mundial para meter endeudamiento a todos estos países. Y lógicamente, al tener endeudado todo el país, pues es un país sometido. Y luego hoy día nos metieron ya las guardias nacionales, que corresponde a la Guardia Universal. Todos los países de la Tierra tienen una Guardia Nacional. Esta guardia, por eso destruyeron al ejército. Destruyeron al ejército porque era un ejército mexicano. Y no queremos un ejército mexicano que sea nacionalista. Queremos una Guardia Nacional, con ese el nombre genérico que le han dado. Estados Unidos tiene una National Guard. Ellos, Europa tienen guardias nacionales. En Argentina tiene Guardia Nacional. Solo Chile tiene carabineros. Igual que algunos países de Europa. En Italia hay carabineros. Y estos carabineros o Guardia Nacional tienen el mismo logo, el mismo uniforme, y obedecen a este gobierno mundial. No es tu guardia protectora, es una guardia del Estado. Si a ti te asaltan o te asesinan, enfrente de ellos no van a tener ninguna acción. No son tu policía. Son un ejército
con actividades supuestas de policía para proteger al Estado. Si tú te levantas en contra del Estado, ellos te van a atacar. Ellos te van a atacar. Entonces este ataque abierto al que quiera atacar el Estado, pues no es otra cosa más que la guardia que sirve universalmente a estos señores. Entonces, con paz destruirá a muchos. Este señor aparentemente trae un lenguaje de paz, pero finalmente lo que trae es destrucción. ¿Y cómo imponer las nuevas leyes? Bueno, ahí está el logo. Departamento de Army de los Estados Unidos traen su uniforme. Este es de México. Y estos son su simbología. El fascismo, esa cruz, si recuerdan de la cruz del fascismo, pues es lo que traen las Fuerzas Armadas, porque traen el comunismo, el fascismo y su águila que representa el sol, y lógicamente el sol, la representación oficial de Satanás. No porque el sol sea Satanás, es una simbología, ni porque el águila sea Satanás, es una simbología usada por ellos para dar ese lenguaje, ese poder de sello de la casa de quien gobierna aquí. Entonces, ¿cómo funcionará? Bueno, esto fue en Argentina, el atropello de manifestantes, pasa encima de ellos con sus tanquetas, al que se oponga, lo van a asesinar como ha sucedido en Venezuela, ha sucedido últimamente en Argentina también, y bueno, son cómo funcionan esta forma de actuar a través de esta Guardia Mundial que está infiltrada y que hoy día tenemos una segunda guardia, como les he platicado, con el logo de la ONU, que se llama un ejército de la ONU o cascos azules, que pronto saldrá a las calles. Tienen desde el 2023 ya formándose y estableciéndose, no sé cuántos soldados ya tenga de ese ejército de la ONU, que se ha hecho por mexicanos, pero con legislación de la ONU, con obediencia a la ONU, no a México. Y ellos tienen que venir a imponer, seguramente van a tener una acción en salud y en vacunas y en restricción de que la gente salga, así como hay un tránsito que vigila las carreteras, hay un tránsito policía y un policía y hay un agente de tránsito con patrullas verdes que te multa. Bueno, así funcionará esta Guardia Nacional y así funcionará estos cascos azules. Y entonces, para incrementar el poder, bueno, Cascos Azules de México estarán en campo en el Estado de México y el gobierno de México destina 962 millones de pesos para el fortalecimiento y equipamiento del Centro de Entrenamiento Conjunto de Operaciones de Paz. Fíjate bien, ¿eh? Centro de Entrenamiento Conjunto de Operaciones de Paz de México, CECOPAM, la que permite capacitar y entrenar a civiles, policías y elementos del Ejército y Marina y Guardia Nacional y civiles para estar en condiciones de actuar bajo el mandato de este nuevo ejército infiltrado en México, pero como está hecho con mexicanos, pues la gente no solamente no se va a oponer, sino va a estar orgullosa que tengamos un ejército de la ONU hecha por mexicanos, pero no comprenden que es como están metiendo, como dice Lucas 21, cuando veas los estandartes de Roma plantar, es momento de salir, ni siquiera vuelvas por tu abrigo a tu casa, si estás en la azotea no bajes, si estás en el campo, no regreses a tu casa, vete de aquí. Salte de ahí para que no seas partícipe de sus plagas ni de sus pecados. Le llamamos en el ejército PCO, procedimiento sistemático de operar. Entonces su PCO está siempre establecido a través de todas las eras. Así fueron con el pueblo de Israel. Ellos plantaron sus estandartes y los que entendieron y se fueron. Poquitos lograron salvar su vida. El resto la perdió por no entender ese procedimiento sistemático de operar. Nosotros estamos en el entendido cómo actúan, cómo han venido avanzando, cómo han avanzado tan fuertemente desde la caída de Roma imperial al levantamiento del papado en el 538 y cómo se han venido los eventos uno tras otro avanzando y nosotros en el Evangelio pues no precisamente hemos avanzado como deberíamos. La historia como gran pilar para evitar el engaño. Los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. Guardarán pues el sábado los hijos de Israel celebrándolo por sus edades, por pacto perpetuo.
y la gente, los cristianos modernos, pues no entienden que es un pacto perpetuo donde nadie puede deshacer un pacto. Entonces, a menos que haya desobediencia, pues se deshace el pacto. Tener siempre presente, la rebeldía contra Dios tiene consecuencias tristes y desagradables. Entonces hay que entender que la rebeldía contra Dios realmente tiene consecuencias tristes y desagradables. Y realmente detrás de todo esto, pues está la obediencia a esos estatutos, a las leyes de salud, a la no homosexualidad, al no tatuajes, al no te perfores, no te eches sobre otro hombre, no te eches sobre bestias, no cometas esas inmoralidades, no te rapes las sienes, no veas a la mujer de tu hermano o tu mamá desnuda, no toques lo inmundo, no comas animales inmundos. Y alguien me contesta y dice, bueno, aunque sea poquito no te hace daño. Y pues no se entiende, la gente tenemos la mente entorpecida, entenebrecida, por no conocer a nuestro Dios, ni su legislación, ni sus estatutos, ni sus mandamientos. Y esto es lo que tenemos que entender. Mientras no hay obediencia, hay consecuencias tristes y desagradables. Esto es el mensaje de hoy, pues espero quede en el entendido, es un mensaje realmente de alerta, de entender que el tiempo terminó, solo falta esta ley dominical para que venga el mayor caos en la tierra, mayor hambruna, y después la persecución nuevamente de los guardadores del sábado, ya impuesta la marca de la bestia, que es la marca, Cristo estará por terminar el sellamiento, es decir, los que entiendan que es el sábado y la ley de Dios, las que se tiene que respetar y realmente la obedezcan. Pronto viene la primera plaga y es en eventos sucesivos uno tras otro, viene la destrucción de la tierra y la venida de nuestro Señor Jesucristo como Rey de Reyes, que nadie cree, que nadie entendió, el tiempo terminó, los 6000 años de gracia que se dieron a esta humanidad llegaron a su fin, y pues bueno, estamos viviendo la última etapa de esta humanidad, y que Dios sea con ustedes y que los entendidos entenderán y los que no, pues roguemos porque todavía en este periodo de gracia, realmente esa es la gracia, la espera que tiene Dios para no destruir a este pueblo, para que los poquitos que logren entender logren todavía salvar sus vidas y no queden sus mentes entorpecidas por ese adoctrinamiento malvado de esas filosofías huecas, esas filosofías pervertidas por el hombre con apariencia de ciencia e inteligencia. Eso es el mensaje, hermanos. Que Dios sea con ustedes.